son de la misma. Reanudamos entonces la audiencia. A ver, formular un cargo entonces, mi Consejo Defensa del Estado, Fundación Ciudadano Inteligente, representantes de los diputados están acá también. Y magistrado. Magistrado, como una cuestión previa, no sé si usted autorizaría y si mis colegas están de acuerdo que en relación a los hechos que ya se han reseñado como son idénticos a lo que mencionaba mi colega Mauricio Ace y la profesora Horvitz, en sus respectivas acusaciones pudiéramos darlos por reproducidos. Si es que ¿Alguien tiene problema con eso? Son idénticos, parece, en relación a querella. son idénticos a lo que acá se ha dado lectura. Los de Fundación Ciudadano Inteligente y los del Consejo Defensa del Estado, ¿sí? ¿Nadie tiene problema con eso? No, señoría. Ya. Gracias, magistrado. Sí, bueno, esta parte, su señoría, como ya se ha indicado, en representación de los exdiputados y diputados que actúan como creyentes de la presente causa, vienen a aducir acusación particular de conformidad a lo establecido en el artículo 407 del Código Procesal Penal en contra de don Pablo Guillermo Wagner San Martín, ya individualizado en esta causa y que es representado por los distinguidos colegas señores Gonzalo Medina, don Sebastián del Pozo y don Alejandro Espinosa aquí presente y con su forma de individualización también ya determinada. Respecto a los hechos, su señoría, como se ha señalado, nos remitimos íntegramente a lo que ya se ha indicado en la presente audiencia y como punto segundo de esta acusación particular, su señoría, en relación a la calificación jurídica respecto del imputado, este interviniente viene a señalar que el acusado le corresponde, en relación a los hechos, una calificación jurídica como autor de conformidad con el 15 número 1 del Código Penal en grado de consumado en cuanto a su etapa de desarrollo en relación con el artículo 248 bis del Código Penal referido a la conducta del delito de cohecho del funcionario público agravado. Y en este sentido, su señoría, nosotros entendemos que, de acuerdo a los antecedentes que se han señalado y esbozado en la presente audiencia, ha existido por parte del acusado una infracción a este precepto legal que ha, desde una perspectiva material, afectado el bien jurídico tutelado por esta figura típica, su señoría, y asimismo se ha efectuado una contravención formal al ordenamiento jurídico en relación con el precepto contenido en el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en los numerales que se han indicado y que solamente voy a enunciar, su señoría, numerales 1, 2, 5 y 6 del respectivo precepto legal, los cuales todos en su conjunto constituyen una infracción a los deberes del cargo por parte del referido funcionario a la época de acaecidos los hechos, mientras éste se desempeñaba como subsecretario de Minería. En tercer lugar, en cuanto a circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, su señoría, entendemos que concurre la atenuante prevista en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Y en cuanto a las otras minorantes que se han invocado, entendemos que la colaboración sustancial, por lo que ya se ha dicho en esta audiencia, no concurriría para estos efectos, su señoría. En cuanto a los preceptos legales aplicables, muy resumidamente, entendemos que concurren los artículos 1, 15, 24, 28, 29, 30, 50, 67, 248 bis del Código Penal y otros que resulten aplicables, así como también los artículos 407 y 408 del Código Procesal Penal, así como también el artículo 351, según se va a indicar a continuación. En este sentido, su señoría, la pena solicitada por este interviniente corresponde, por las consideraciones y los preceptos legales invocados, es la pena de 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo, la pena de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público, y así también la multa correspondiente al duplo del provecho solicitado como autor de los delitos reiterados de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, ya antes señalado, en grado de consumado,
y que corresponde el incremento de la pena según la regla prevista en el artículo 351 del Código Procesal Penal, que debe aumentarse en este caso en 2 grados, con especial atención a la gravedad del delito y las características mismas de su comisión, su señoría. Eso es en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos para la acusación particular. Diría la Argentina. Gracias, señoría. Me adhiero a lo solicitado también por el colega querellante en razón de no dar por reproducidos los hechos ya expuestos por las otras querellantes. Y Virería la Argentina, esta querellante Virería la Argentina S.A. y don Jorge Charvin Lautaris, vengo a solicitar, mediante el artículo 407 del Código Procesal Penal, la acusación verbal en contra de don Pablo Wagner San Martín, quien ya se ha individualizado anteriormente, representado también por los defensores penales privados presentes, todos también ya individualizados, señoría. Los mismos hechos que anteriormente las otras partes querellantes han señalado son exactamente iguales. En cuanto a la calificación jurídica, señoría, brevemente, esta parte, de acuerdo a los hechos antes reseñados, a criterio de esta parte, es el delito de cohecho calificado y reiterado previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, en calidad de autor, en virtud del artículo 15, número 1 del Código Penal, y en grado de ejecución corresponde a consumado. Su señoría, también me adhiero a lo expuesto en razón a la calificación jurídica, si me permite, para efectos de economía procesal. Básicamente, mencionar que el bien jurídico protegido en el tipo penal, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, corresponde al desempeño de la función pública. Asimismo, la hipótesis también de esta parte es que la comisión del delito es que el beneficio económico fue solicitado o aceptado por un funcionario público con infracción a los deberes de su cargo. Al igualmente, en la calidad de subsecretario de Minería, el acusado, don Pablo Wagner, se encontraba sujeto al principio de probidad, en el cual consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y legal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular. Menciono asimismo, igual que las demás partes querellantes, su señoría, que se debe tener en consideración el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, en sus numerales primero, segundo, quinto y sexto. Asimismo, su señoría, a modo de finalizar esta parte, don Pablo Wagner ha vulnerado en todas y cada una de las formas señaladas del deber de probidad, el cual se encontraba obligado, todo ello en el beneficio de los interesados de los acusados de Delano y Lavín, mientras recibía importantes cantidades de dinero de forma ilegal, beneficiándose de los mismos. Señoría, esta parte reconoce como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal solamente el artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior, y en atención a lo expuesto y las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, esta querellante solicita que se condene a don Pablo Wagner San Martín a la pena de 5 años y 1 día de reclusión mayor en su grado mínimo por el delito de cohecho calificado y reiterado, inhabilitación absoluta para cargo de oficio público perpetua, multa del duplo del provecho solicitado y las costas de la presente causa. Ahí tenemos todos los querellantes, ¿no? Sí, señoría. Bien.
Bueno, entiendo que correspondería hacer las consultas propias al imputado. ¿Algo previo a eso o vamos a eso? Ya estaba la incidencia previa planteada por esta parte, porque entiende esta parte que lo que han solicitado los querellantes son una oposición a la procedencia del procedimiento abreviado, fundado en un cálculo de pena, el cual está a su vez fundado en la atribución de un delito de cohecho, y que si uno compara las formalizaciones, su señoría, la verdad es que los hechos de las acusaciones particulares de los últimos 4 querellantes son esencialmente los mismos hechos textualmente de la formalización de 4 de marzo de 2015, la cual fue dejada sin efecto por la Fiscalía en lo pertinente, solo que se agrega el numeral primero de la formalización actualmente vigente, el quinto parcialmente agregándole el calificativo de que se trataría de un soborno, y en el sexto agrega la descripción de las boletas. Pero salvo esos pequeños cambios cosméticos, esencialmente lo que están haciendo los querellantes es solicitar una oposición a la procedencia del abreviado mediante una acusación particular que infringe lo dispuesto en el artículo 259, inciso final del Código Penal. En ese sentido, entendemos que dado que se produce esa infracción al principio de congruencia, dado que la acusación particular excede a los hechos incluidos en la formalización actualmente vigente, la oposición de los querellantes debería también ser desechada. Esa es la opinión de esta parte antes de formularse las consultas siquiera a los imputados. Querellante. Su señoría, aquí se ha dicho que se dejó sin efecto una formalización previa. En rigor, eso no es totalmente así. ¿Por qué? Porque gran parte de la reformalización del día de hoy se basa en hechos que fueron también imputados en la formalización de marzo del 2015. Y por lo tanto, entendiendo esta parte, que lo que está planteando mi distinguido contradictor es que no habría congruencia entre ambas acusaciones, entre ambas formalizaciones, esta parte ya requirió, y vuelve a plantearlo, que necesita saber exactamente cuál es la diferencia, porque a menos que me diga de que son completamente diferentes, a mí me parece que va a decir de que no son completamente diferentes, salvo que lo diga acá, que los hechos son completamente diferentes de la formalización previa, y en cuyo caso pediría para el registro de que así se dejara sentado. En caso contrario, si dijera que hay parte de los hechos que están contenidos en la antigua formalización, para llamarlo de una manera, respecto de la que se hizo el día de ayer, pediría, para los efectos de chequear la infracción al principio de congruencia, que es la única razón por la cual, en definitiva, se está pidiendo que no se tenga por formulada nuestra acusación particular, que se señale específicamente qué hechos no estarían comprendidos en esta nueva formalización, porque, su señoría, como lo señala las propias normas del procedimiento abreviado, su señoría tiene que chequear, de acuerdo a lo que señala, ¿no es cierto?, la normativa para los efectos de verificar si va a acceder o no al procedimiento abreviado, de acuerdo al artículo 410, tiene que verificar si no habla de los hechos de la acusación, sino que habla de antecedentes de la investigación. Hechos y antecedentes de la investigación. Y por lo tanto, nosotros estamos disponibles para hacer, porque no lo hemos hecho hasta ahora, porque no se nos ha dejado, señalar cuáles son esos antecedentes de la investigación que eventualmente sustentarían esos hechos que el señor Medina dice que estarían fuera de la formalización.
si es que lo tiene a bien su señoría acceder a esta solicitud de la parte querellante. Bueno, sigamos con lo demás y después Sí. vamos a la defensa. Fundación Ciudadana Inteligente. Gracias, su señoría. A ver, primero dejar asentado de que no es un hecho que esté puesto en duda que la integridad de los hechos que han sido objeto de la acusación particular de este interviniente se encuentran contenidos en una formalización, ya que bajo la hipótesis de la defensa del imputado Wagner, todos estos se encuentran contenidos en la formalización de fecha 4 de marzo de 2015. Esto no es un hecho menor y me gustaría dejarlo expresamente señalado en el registro. Respecto de la alegación vinculada con que existen hechos los cuales se encuentran incluidos en la acusación particular de este interviniente, los cuales no se encuentran contenidos en la última reformalización del Ministerio Público, en primer lugar se debiese indicar por parte de la defensa qué parte de aquellos hechos no incluidos en la última reformalización impiden imputar el delito del artículo 248 bis del Código Penal como lo ha hecho este interviniente. Porque, su señoría, no basta con decir, mire, lo que pasa es que aquí hay hechos que no son parte de la última reformalización. Ya, y si fuera así, ¿cuál es la relevancia? Per se. Se hace relevante solo en la medida que aquello afecte la imputación efectuada por parte de este interviniente. No hay argumentos sobre este particular. Punto y aparte. Bueno, está el tema de decir, ¿sabe qué? Efectivamente, la discusión que se dio antes, respecto a la cual hubo una consideración del tribunal, pero no hubo una resolución del tribunal. La resolución fue otra. Fue decir, ustedes no pueden presentar acusación particular porque ustedes no están legitimados activamente para presentar acciones de carácter tributario. Eso fue lo que se resolvió. Se dijeron muchas cosas para justificar eso, pero lo que se resolvió fue eso. Por lo tanto, no es un tema que esté zanjado. Y en este contexto, me permito señalar, su señoría, que la formalización no es un acto unidimensional. Y no puede serlo porque en nuestro sistema, a diferencia del sistema norteamericano, hay querellante. Entonces, para que su señoría pueda apreciar cuál es el sentido de la formalización, lo que tiene que hacer es ponderar intereses en el caso concreto. No se ponderan intereses cuando en cualquier evento, para todos efectos, se señala sin más, es un acto de garantía. Porque significa entonces que el derecho de la defensa elimina completamente el derecho de los demás intervinientes. ¿Cómo puedo decir de que no es solo un acto de garantía la formalización? Porque no solamente lo es. Claro, es la forma a partir de la cual el imputado ejerce su derecho a defensa conociendo los hechos que se le imputan. Pero ¿y qué pasa respecto de las medidas cautelares, su señoría? ¿Es un acto de garantía la formalización? No, pues. Es un requisito para pedir una medida cautelar. ¿Esa medida cautelar es garantía para el imputado? No, pues, su señoría, porque resulta que se le entrega la atribución a otro interviniente para poder obrar. En este caso, el interés del ente persecutor o el interés de quien sostiene una imputación penal. Entonces, el carácter de la formalización es diverso para ese caso. Por lo tanto, insisto, no es unidimensional para todos los casos. Otra forma sería, insisto, negarle derechos a los demás intervinientes. Y resulta que los derechos están establecidos en la ley. Este tribunal es de garantía, pero no solamente de garantía del imputado, garantía de los derechos de los intervinientes. Y eso no se concreta cuando se elimina el derecho de unos bajo una interpretación errada de los derechos de otros. Ahora,
¿cuál es el papel de la formalización en esta audiencia? No es el mismo, su señoría, que el que existe, por ejemplo, para los efectos de solicitar una cautelar. No es el mismo, por ejemplo, para los efectos de que se pueda ejercer el derecho a defensa. Para estos efectos, su señoría, y para hacer además que la norma del artículo 408 tenga algún tipo de contenido real y efectivo respecto del querellante a quien se le entrega por ley la posibilidad de poder formular acusación particular, es que es básicamente, su señoría, el ámbito dentro del cual la acusación se puede expresar. Ese es el ámbito. No pueden haber dos formalizaciones, no se puede elegir una u otra. Claro, eso desde el punto de vista de la garantía del imputado para el ejercicio de su derecho de defensa. Pero desde el punto de vista del querellante, para poder efectuar su acusación, el carácter es otro. Porque si no, insisto, su señoría, el tema sería simple. Eliminemos el artículo 408. Se elimina. ¿Sabe por qué? Porque finalmente va a bastar el acuerdo entre defensa y Ministerio Público para decir, ¿sabe qué? Eliminemos todos los hechos a través de una reformalización y con esa eliminación impedimos que se haga una imputación alternativa a pesar que haya formalización. Pero vamos derechamente al contenido de garantía, porque no basta con decir, ¿sabe qué? La formalización es garantía. No, pues una garantía que tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Desde el punto de vista de la defensa, incluso si nos colocamos ahí. El sentido es poder conocer los hechos a partir de los cuales se le imputa para poder ejercer debidamente la defensa. Para ponderar, no para excluir, para ponderar el interés de nosotros como querellantes y el interés de la defensa en este caso concreto, entonces veamos cuál es el papel que tuvo la reformalización en la especie. La reformalización finalmente involucró que se colocara en conocimiento de la defensa hechos nuevos a partir de lo cual pudiese preparar su defensa. La respuesta es no. Acá sencillamente se eliminaron hechos. No hay nada nuevo que conocer. No hay ninguna afectación concreta, material, real al derecho de defensa. Y si realmente hacemos el trabajo de ponderar el interés de la defensa con el interés de nosotros, que estamos establecidos en la ley, bueno, resulta que la solución de decir ustedes no pueden acusar por una reformalización que eliminó hechos, no es la respuesta correcta, su señoría. Es una respuesta que va en contra de la ley y que anula los derechos de este interviniente. Hay razones de política criminal para considerar que los querellantes no debiesen existir en un procedimiento adversarial y acusatorio, pero es el Congreso Nacional, su señoría. Acá estamos en un tribunal de justicia y lo que corresponde es que se ponderen estos intereses en forma de vida y se reconozca la posibilidad de nosotros de actuar. Si ese trabajo se hace acá, entonces la decisión, a nuestro juicio, debiese ser el que nosotros podamos formular acusación, incluyendo los hechos que estaban formalizados con fecha 4 de marzo del año 2015. Querellante de los diputados. Gracias, magistrado. Dos cosas básicamente, su señoría. En relación al núcleo fáctico, la imputación, entiende este interviniente que se mantiene, porque nosotros entendemos que desde una perspectiva de los hechos que relató también el Ministerio Público al momento de reformalizar, subsisten dos elementos fácticos. Por una parte, que el señor Wagner solicita que se le una suma de dinero que es la que han relatado en la exposición de los hechos, y a su turno también señala el Ministerio Público que ese pago que se efectúa es de manera o se califica de manera indebida. Esta parte relata en sus hechos también, efectivamente, como señalaron mis contradictores, un desarrollo más profuso de lo que fue objeto de imputación en su momento en este proceso. Y en ese contexto, esta parte entiende que el núcleo o la esencia de la atribución que se hace a la conducta respecto del acusado
no se separa de lo que estas intervinientes han calificado como delito de cohecho agravado al funcionario público. ¿Por qué? Porque en el ilícito cohecho agravado, la estructura del tipo se basa precisamente en una solicitud o aceptación de una ventaja económica, que son hechos que están en el centro de la imputación o el núcleo típico que se ha señalado en esta audiencia. Independiente si el empleado está o no facultado para recibir o cobrar ese dinero. Lo que sucede es que nosotros estamos sosteniendo que acá ha existido una infracción a deberes del cargo. Pero eso en esencia no altera ni afecta la regla de la congruencia, porque la atribución o ese núcleo de conducta que estaba presente se ha mantenido en estas dos hipótesis controvertidas, por así decirlo, los aspectos fácticos. Ahora bien, en otro sentido también, su señoría, hay que tener presente que desde el punto de vista de las mismas reglas que establecen el procedimiento abreviado, su señoría es soberano para determinar si la oposición que se ha fundado por esta recalificación del delito en el cual se está solicitando una pena que excede el marco del procedimiento abreviado es procedente o no es procedente, pero eso está contenido entre las reglas. Acá la incidencia es totalmente improcedente. Más aún cuando el propio código establece una regla que autoriza que una vez que el acusador particular ha deducido su acusación, incluso podría modificarla para ajustarse a esos parámetros. Es decir, la posibilidad de deducir la acusación está fuera de discusión. Acá es otro el problema cuando vuestra señoría tenga que resolver si es plausible o no lo que han alegado los querellantes en esta causa. Eso, su señoría. ¿Pediría la Argentina? Su señoría, me allano ya lo expuesto por las otras querellantes. Señor fiscal. Gracias, señoría. Señoría, en principio uno pensaría que este debate quizás no es de interés del Ministerio Público, pero como en definitiva lo que se realiza es una oposición al procedimiento abreviado planteado por nosotros, creemos que tenemos la legitimación suficiente para intervenir. Señoría, si hay algo que quedó meridianamente claro en la resolución dictada del día de hoy en la mañana, si bien fue respecto de la situación de los imputados Delano y Lavín, es que los hechos de la reformalización efectuada el día de ayer son los hechos sobre los cuales posteriormente o respecto a los cuales tiene que haber congruencia al momento de presentar acusaciones por parte de los querellantes. Y esto no significa eliminar el derecho que tiene el querellante de adherir o acusar particularmente, sino que establece una limitación que señala la ley. La ley es la que señala que tendrá que haber correspondencia entre los hechos por los cuales se acusa y los hechos vigentes al momento de la formalización, y usted ha sido claro en señalar también que la formalización vigente para estos fines es la del día de ayer. Sin lugar a duda, y más allá del ejercicio retórico que se realiza, lo que aquí en la práctica se está haciendo es tratar de, por una parte, desconocer la resolución que usted dictó el día de hoy. Es decir, mire, en realidad esta resolución no tiene validez para los efectos de la decisión que tenemos que adoptar ahora al momento de presentar la acusación particular. Y se ha señalado que se relate o se exponga cuáles serían los hechos que no estarían, por decirlo de algún modo, en la reformalización. Señoría, yo no recuerdo de memoria, porque yo creo que nadie tiene transcrito esto, los hechos, pero sí podemos establecer claramente que hay una mención profusa de una serie de actos que se entienden por parte de los querellantes como propios del cargo que habría ejecutado el señor Wagner, y se describen estos inclusive al nivel de señalar que constituirían infracciones a ciertos deberes a los cuales está sujeto como funcionario público. Pues bien, todos esos hechos o todas esas referencias de hecho, así como también la afirmación contenida en el sentido de que tendrían al señor Wagner contratado, por decirlo de alguna forma, para beneficiar los intereses de los señores Delano y Lavín, son hechos que no están en la formalización de la investigación vigente al día de hoy. Sobre esa base es que yo no cuestiono, y ahí discrepo lo que dice el colega del Partido Socialista, yo no discrepo de que ellos puedan considerar que estos hechos inclusive que están en la formalización del día de ayer, él los pueda considerar por el delito que quiera, él puede otorgarle la calificación jurídica que se le antoje. Lo que no puede ser es tratar de involucrar hechos distintos bajo el argumento, ya resuelto por este tribunal, de que, en definitiva, cualquier formalización que se haya efectuado durante el transcurso de la investigación sería útil para esos fines. Por eso, creemos que se debe desestimar o se deben rechazar las acusaciones particulares presentadas en ese tenor respecto de los hechos sobre los cuales se extienden, porque claramente afectan el principio de congruencia. Y en definitiva, o se deben desestimar o en su momento se debe dictar sentencia absolutoria respecto de esa acusación. No vemos otra alternativa en realidad como Ministerio Público, toda vez que claramente esos hechos exceden el contenido de la formalización.
y todo lo que se ha dicho respecto de que esto afectaría gravemente los derechos del querellante ya fue resuelto el día de ayer. Creo que es extender un debate en demasía hacia puntos que ya se encuentran resueltos, que ya fueron objeto de discusión. Eso es, señoría. Defensa, creo que Muy brevemente. incluso la querellante hizo algunas preguntas que si usted Para hacerse cargo de la misma. responderle muy brevemente a la querellante respecto a la incorporación, no voy a leer exactamente todos los detalles de los hechos, pero tiene que ver con una cuestión que quisiera profundizar en lo referido tanto por el querellante de los diputados y exdiputados del Partido Socialista como también por el señor fiscal. Aquí hay una modificación del núcleo fáctico al incorporar en la acusación particular hechos que no están en la formalización actualmente vigente contra mi representado. La mayoría de esos hechos se refieren a hechos que sí estaban presentes en la formalización de 4 de marzo del 2015 y que se refieren a actuaciones que habría realizado mi representado con ocasión de las sumas de dinero recibido mientras ejercía el cargo de subsecretario. Ese es el gran agregado que hacen las acusaciones particulares que no están en la formalización y que por lo tanto intentan fundar la procedencia de un título de incriminación distinto. Obviamente los querellantes tienen todo el derecho de intentar decir que los hechos de la formalización acusados por ellos, como el hecho de que mi representado habría recibido por parte de empresas Penta un X número de pagos mientras se desempeñaba como subsecretario de Minería y que esos dineros fueron pagados a través de boletas otorgadas por la cuñada y que por servicios no prestados, como dice el querellante del Partido Socialista, ellos tienen derecho a decir que, mire, eso ya es una infracción de ciertos deberes y yo puedo entender que eso lo puedo calificar como cohecho. Y esa es la discusión que legítimamente los querellantes pueden plantear en esta audiencia. Esas son las facultades que le reconoce el Código Procesal Penal en el contexto del procedimiento abreviado. Lo que no les reconoce y lo que claramente infringe las normas sobre el alcance de la acusación del artículo 259, que son plenamente aplicables también a las acusaciones particulares. Y aquí una precisión, no habla de hechos antecedentes, habla de los hechos de la formalización. No pueden agregar hechos distintos. Y por lo tanto, el debate y el único debate razonable que debiésemos tener es si sobre los hechos de la formalización, acusados particularmente por los querellantes, calificados jurídicamente como otra figura, podemos debatir si esa es una calificación que su señoría va a entender como adecuada o no, y cada una de las partes expresará su parecer al respecto de cuál es el título de incriminación correcto. Pero es claramente, en nuestra opinión, un exceso por parte de los querellantes por medio de las acusaciones cambiar radicalmente el núcleo fáctico de las imputaciones contenidas. ¿Su señoría? Dígame. Señoría, cambiar radicalmente el núcleo fáctico, eso es lo que dice la defensa. Y de ahí quiero empezar esta réplica. Su señoría, obviamente la defensa no hizo lo que le solicitamos, que era decir cuáles eran los hechos supuestamente incorporados que exceden el ámbito dentro del cual se puede mover la acusación particular del querellante en el ámbito del procedimiento abreviado. Primero que nada, su señoría, empecemos por una norma constitucional. El artículo 83, inciso segundo de la Constitución, permite al ofendido por el delito y a las demás personas que determina la ley ejercer igualmente la acción penal como el Ministerio Público. El artículo 406 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, señala que será necesario que el imputado en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren preste su aceptación. Es decir, para construir una imputación tiene que ser en base a hechos y antecedentes de la investigación. Los hechos que señala la defensa que excederían el ámbito de la imputación penal que ha señalado el Ministerio Público, curiosamente, su señoría, curiosamente, son hechos que constan en los antecedentes de la investigación que acaba de leer el Ministerio Público. Y vamos a proceder a leerlos conforme a los antecedentes que el propio Ministerio Público señaló que eran parte de su acusación.
¿Qué antecedentes son? En marzo del año 2010, y esta es una de las partes agregadas, supuestamente, y que la acusación particular no podría contener, pese a que son parte de los antecedentes que el propio Ministerio Público puso en su acusación, el señor Pablo Wagner San Martín, en forma previa a su ingreso al cargo de subsecretario, solicitó al imputado Carlos Eugenio Lavín, socio y controlador de Empresas Prenta, que viera una forma en que Banmédica le pagara un monto de dinero ascendente a 92 millones de pesos. Wagner termina dicha solicitud efectuada por correo electrónico de día 10 de marzo, señalando que cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También te pediré tu consejo a menudo, como me dijiste cuando hablamos, no es un adiós, sino a un hasta pronto. Esta frase de la acusación particular, su señoría, deriva del antecedente de investigación incorporado por el Ministerio Público en su acusación particular, correspondiente al correo de fecha 10 de marzo, a su acusación, perdón, fiscal, de 10 de marzo del año de 2010 a las 19:48 horas, que señala: estimado Carlos Eugenio, : quizás cuando leas estas líneas iré camino a jurar. Te quiero agradecer muy profundamente todos estos 12 años que he podido trabajar en Penta. Han sido los mejores años profesionales de mi vida. Creo que sin haber estado acá no podría dar el paso de asumir como subsecretario. En Penta crecí como persona y profesional, gracias por tu confianza. Hoy con Ernesto nos quebramos un poco al leer mi renuncia al directorio de Cupron, al cual le tengo un cariño entrañable. Como te conté en la mañana, la deuda médica resultó a medias. Pudimos cerrar 75, pero quedaban 167 millones por devengar. La diferencia de 92 millones no se pudo alcanzar. Cualquier ayuda será agradecida de por vida por mi familia. De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. También te pediré consejo a menudo. Como me dijiste cuando hablamos, no es un adiós, sino un hasta pronto. La acusación particular del Consejo de Defensa del Estado, en esta parte, no se aparta de los antecedentes que el propio Ministerio Público acaba de incorporar en su acusación fiscal. La siguiente adición, su señoría, corresponde a que Carlos Lavín, de nuestra acusación particular, con fecha 12 de marzo del año 2010, le contesta el correo electrónico al señor Wagner, habiendo ya asumido como subsecretario, indicándole en relación a su solicitud que había conversado con Carlos Alberto, señalando textualmente: estuve hablando con el Choclo de tu tema y se nos ocurrió algo. Esto, su señoría, corresponde al correo electrónico incorporado por el Ministerio Público de fecha 12 de marzo del año 2010 a las 13:18 horas, asunto gracias, donde dice: Pablo, estuve hablando con el Choclo tu tema y se nos ocurrió algo. Hablemos. Mismo antecedente, misma cuestión que contiene la acusación del Consejo de Defensa del Estado. Tercera incorporación. Carlos Lavín, perdón. Aquí, es que avanzo. No, sí lo tengo listo. A partir de ese momento buscaron diversas fórmulas para implementar el beneficio económico. Esto es una adición que no tiene mayor relevancia, pero también le molesta, supongo, a la defensa porque no está en la formalización. Una de las cuales fue utilizar la Universidad del Desarrollo para realizar dichos pagos, que corresponde a otro correo electrónico incorporado por el Ministerio Público en los antecedentes a los cuales dio lectura, rápidamente, por supuesto, en el cual, con fecha 19 de mayo del año 2010, el señor Pablo Wagner, desde su correo personal, le dice: estimado Carlos Eugenio, lo de Codelco no resultó porque finalmente se politizó, tu nombre fue propuesto por el ministro y yo al presidente, pese a que pensé que serías director porque compartimos que eras uno de los mejores candidatos de Chile, no es broma. Finalmente la cosa de la UDI y IRN y ahí el facto table no fue propuesto por nosotros. Hice de verdad todo lo que pudo. Por otro lado, no he llegado a ningún acuerdo con la Universidad del Desarrollo y no he hablado con ellos hace casi 2 meses. ¿Quién te dijo eso? ¿Puedo llamar mañana para que retomemos nuestro tema pendiente? Posteriormente, entre mayo y junio, se resolvió que el tema se resolvería a través del señor Hugo Bravo. Ya vimos que la acusación del Ministerio Público refiere a Hugo Bravo como la persona que materializa este beneficio económico. Quien le manifestó a Wagner que por encargo de Delano y de Lavín, ellos aceptaron pagarle la suma de 3 millones de pesos cada 2 meses, para lo cual debería entregar una boleta de un tercero que justificara el pago. Pues bien, su señoría, el señor
Hugo Bravo presta varias declaraciones en los antecedentes de la investigación. Respecto al señor Hugo Bravo, también hubo incorporación de sus declaraciones a través del Ministerio Público como antecedentes de la investigación. Y dentro de las muchas cuestiones que se refieren a las declaraciones, que son bastante interesantes del señor Hugo Bravo, y que dan cuenta no tan solo de las imputaciones directas y que tienen relación con este caso, sino que además le dan contexto, en lo más importante señala su señoría. Pablo Wagner, que es ingeniero comercial, trabaja para Empresas Penta desde el año 98 como ayudante del doctor Concha. En el año 2000 se fusiona con Penta, se fusiona Vida 3 con Banmédica, Penta queda con el 28% del holding y Wagner queda como gerente de desarrollo de Banmédica. Tomó mucho vuelo político en ese cargo. No funcionó mucho en el cargo y se le pidió la renuncia el año 2008. Banmédica quedó de mantenerle en honorario por un periodo de un año o hasta que encuentre un nuevo trabajo o lo que ocurriera antes. En marzo del 2010 fue nombrado subsecretario de Minería. Conversó con Carlos Eugenio Lavín y se acordó ayudarlo con 3 millones de pesos bimensuales. Para eso Wagner enviaba una boleta, me parece de una cuñada, cuyo monto era depositado en la cuenta corriente del propio Wagner en efectivo o en cheque de Penta. El cheque lo firmaba Marcos Castro y yo. Juan Carlos Armijo, el tesorero, lo hacía y se encargaba de los depósitos. La cuñada del tercero no prestaba ningún servicio para Penta. En ese tiempo, Carlos Delano estaba en pleno proceso de explotación y autorización para la mina Dominga de Hierro con la empresa Andes Iron. El pago no tenía justificación, salvo que fuera para ayudar con el proyecto como subsecretario. De hecho, dejó de ser subsecretario y no hubo más dinero que se le pagara a Wagner. Ojo que en esta parte la declaración está modificada por una declaración posterior, como bien lo sabe la defensa. Le pregunté a Carlos Eugenio Lavín qué hacíamos cuando dejó de ser subsecretario, a eso se refiere. Si le seguíamos pagando, y él me dijo que dejara de pagarle cuando dejó de ser subsecretario. Posteriormente, esta declaración y esta afirmación respecto a que esto es, como lo señalamos en nuestra acusación particular, era un encargo de los señores Delano y Lavín, se ve ratificado por la declaración del señor Marcos Castro. El señor Castro, Sanguinetti, señala en su declaración, prestada el 27 de octubre del año 2014, que también fue parte de los antecedentes incorporados en la acusación recién leída por parte del Ministerio Público, que en lo que se respecta al señor Pablo Wagner, lo nombran subsecretario de Minería el 11 de marzo del año 2010, le suspenden los pagos por lo que él estaba realizando en ese entonces en Banmédica. Continuaron los pagos, ignoro a petición de quién, a nombre de un familiar de su señora. Esos pagos eran 1,5 millones de pesos mensuales, luego bimensuales 3 millones. Estos cheques los firmaba Hugo Bravo y yo. Estos pagos los hizo Empresas Penta, Penta 3 y Banpenta. Esta decisión la implementó Hugo Bravo, pero no creo, por cómo funciona la empresa, que sea una decisión de Bravo, sino que concluyo que debe ser de los dueños de la empresa. Esto es Delano y Lavín. El señor Marcos Castro, su señoría, es la persona que hoy en la mañana el Ministerio Público refería como uno de los ejecutivos de confianza del Grupo Penta. Es decir, sus afirmaciones en tanto a conclusiones de cómo funciona dentro de la empresa, la mecánica de la empresa, sin duda no son baladíes. No son baladíes. Pero lo que es más curioso, su señoría, los propios sentenciados Delano y Lavín reconocen que le dijeron a Hugo Bravo que tenía que pagarle al señor Wagner. Lo que ellos dicen en su defensa es que la manera como se implementó, no era de su resorte. Y a ese respecto, su señoría, obviamente porque estamos en una situación en la cual tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de la forma como efectivamente se está formulando esta acusación, quisiésemos señalar que el señor Carlos Eugenio Lavín García Huidobro señaló en su declaración, en la única declaración, por cierto, que prestó, señala que
Lo que estaba pidiendo Wagner era una gauchada. Hablé con Carlos Alberto y se nos ocurrió que podía hacer clase a través de la UDD. Lo mandamos a hablar con Eugenio Silva. Después, a mí el tema me venía un poquito saturado y lo envié a hablar con Hugo Bravo para que viera alguna fórmula para cerrar el tema. Es decir, la declaración, por cierto, del señor Delano dice exactamente lo mismo, que ellos decidieron, como lo señala nuestra acusación particular, decidieron que se le pagara a Pablo Wagner Sanstein por encargo de Delano y Lavín la suma de 3 millones de pesos. El 30 de junio del año 2010, entre el 30 de junio del año 2010 y el 3 de septiembre, Pablo Wagner recibió 14 depósitos en su cuenta corriente del Banco Chile número tanto, efectuado por parte de Empresas Penta, por encargo, como ya lo hemos visto, de los señores Lavín y Delano, como consta en los antecedentes de la investigación incorporados por el Ministerio Público recientemente en su acusación. A través de Hugo Bravo por 3 millones de pesos, y en esto ya tenemos la declaración de Sanguinetti, ya tenemos la declaración del señor Lavín y Delano, y además tenemos las cartolas de la cuenta corriente del Banco de Chile, su señoría, que me parecería realmente extenso tener que leerla, es parte de los antecedentes de la investigación que la defensa conoce, en donde aparecen todas y cada uno de los depósitos que han sido referidos. Para efectuar estos pagos, el señor Pablo Wagner, y poder justificar que las empresas Penta estos ingresos de dinero, facilitó las boletas de la señora María Carolina de la Cerda, y allí vienen las boletas, que no hay ninguna diferencia con la formalización, ni con la acusación, ni con los antecedentes que han sido señalados por el Ministerio Público. Y pasamos entonces nosotros a acusar ahora particularmente, recalificando el ilícito conforme a los antecedentes de la investigación que han sido incorporados por el Ministerio Público, a fin de incorporar aquellos antecedentes que son funcionales a nuestra acusación particular y que están contenidos en el núcleo fáctico de la imputación y en los antecedentes incorporados por el Ministerio Público. El día 9 de julio del año 2010, Pedro Duche y la plana directiva del Fondo de Inversión Minera Activa fueron a presentar el proyecto de domingo al imputado Wagner. Bueno, dentro de los correos electrónicos que fueron incorporados por el Ministerio Público en su acusación, consta el correo electrónico de fecha 8 de julio del año 2010, enviado, el título del correo electrónico es Reunión Proyecto Minero, viene el 9 de julio. Estimado Pedro, hoy fue un día difícil, se rechazó el royalty después de 80 días de discusión y hubo uno que otro altercado comunicacional. Es muy complejo descifrar las verdaderas intenciones políticas. Efectivamente, este oficio no es sencillo, pero le ponemos esfuerzo enorme todos los días. Hemos trabajado como 15 horas al día y varios fines de semana ocupados y estoy feliz de poder servir a mi país algún tiempo. Qué bueno que lo del proyecto de la minera del hierro, Feliz de juntarnos mañana y en lo que pueda ayudar, acá estamos para servirlo. Un abrazo, Pablo Wagner. ¿Quién es Pedro Duche? Pedro Duche, su señoría, que es uno de los inversores de Minera Dominga y uno de los ejecutivos, es nada más ni nada menos que el yerno del señor Delano, que también tiene intereses en este negocio. Es decir, la misma persona que, como vimos antes, estaba pagando estos favores al señor Wagner en aquella época. Respecto a esta reunión, además, no solamente está este correo electrónico incorporado como antecedente a la investigación por parte del Ministerio Público, sino que también está incorporado como antecedente a la investigación en los términos del artículo 406 del Código Procesal Penal, la declaración del propio Pedro Duche, que reconoce haberse reunido en varias ocasiones con Pablo Wagner para presentarle el proyecto, y la declaración del señor Garrido, que también se refieren a este punto. A partir de esto, dice el señor Pedro Duche, conozco al señor Garrido, que era el gerente general de los fondos de inversión activa, a la cual se refiere en algún momento también la acusación particular. Alrededor del 20 de septiembre la oferta se acepta y se firma una MOU y la compra-venta finalmente el 10 de diciembre y Andes Abrio empieza a funcionar como tal en enero del año 2011. A principios de julio, la gente de Minera Activa quería presentar el proyecto Dominga y el resto de los proyectos al subsecretario
Y como yo conocía al subsecretario Wagner, como no lo iba a conocer, ¿no? Si era el yerno del señor Tela, ¿no? Iván Garrido me solicitó que le pidiera la reunión. Para ello le mandé un mail al subsecretario Wagner que nos recibiera para mostrarle los avances del proyecto Dominga y nos contestó que nos recibiría. No recuerdo cómo conseguí su mail, seguramente se lo solicité a mi secretaria. El señor Garrido señala que él concurrió a algunas reuniones. Pero quizás lo más interesante es que el señor Garrido al final de su declaración dice: yo no tenía ninguna información sobre eventuales pagos por parte de empresas Penta a Pablo Wagner San Martín. Ninguna información, ni siquiera una sospecha de eso. De ser cierto, me parece complejo y grave, porque mi modo de ver afecta a la institucionalidad, que es lo que debemos robustecer. ¿Cómo compartimos las palabras del señor Garrido? Eso es lo que está haciendo esta parte querellante en esta audiencia. El 4 de noviembre del año 2011, que es otra de las cuestiones que se señalan, se le sirven a Wagner la presentación que se realiza ante el ministro de Minería, Hernández Olminiac, un par de días después. Sobre esto también hay un correo electrónico incorporado por el Ministerio Público en su acusación, de fecha 27 de octubre del año 2011, y en él se señala la presentación que se le va a hacer y se señala por parte de Juan Carlos Délano que desde ya agradezco tu apoyo. Por cierto, esas presentaciones a las cuales hace referencia este apartado de la investigación y que de la acusación particular y que también son parte de los antecedentes de la investigación que han sido referidos por el Ministerio Público, corresponden a los antecedentes que fueron entregados por el mismo señor Garrido, en donde entregó una serie de PowerPoint que fueron los que en definitiva se le presentaron al subsecretario para efectos de ayudarlos en el desarrollo de la mina Dominga, en la cual tenía obviamente interés el señor Délano, el ahora condenado señor Délano. Siguen así, dentro de la acusación particular, reuniones del día 24 de septiembre del año 2010, del 4 de noviembre del año 2011, todas las cuales están justificadas en correos electrónicos que han sido parte de los antecedentes de la investigación que el Ministerio Público ha recientemente incorporado al momento de realizar su acusación. Posteriormente, agregamos, Wagner consultaba permanentemente con la Seremi del Ramo de la Cuarta Región sobre el avance del proyecto de Minera Dominga. Pues bien, está la declaración de 30 de octubre del año 2014, parte de los antecedentes que fueron señalados, en el cual efectivamente la señora Jocelyn Lizama Muñoz, que era la Seremi del Ramo, señala que luego me entrevistaron, quedé seleccionada por el ministro Goldberg, en el trabajo me toca relacionarme con muchas mineras y el primer año, al inicio de mi periodo, Gabriela Witt, que es una periodista que trabaja en Andes Iron y su proyecto Minera Dominga, era una mina de hierro y que estaba en estado incipiente, pues ni siquiera había hecho la declaración de impacto ambiental. Recuerdo que andaban algunos ejecutivos del proyecto, me parece que Iván Garrido o Pedro Duche, que eran aquellos que se reunían con el subsecretario, y algunos más, pero no estoy segura. Luego me invitaron a conocer el proyecto que se encuentra en La Higuera. Me preguntaban, respecto a Dominga, el subsecretario Wagner permanentemente me preguntaba cómo iban los proyectos. Dentro de eso, preguntaba cómo iba el proyecto Dominga en general. Esto ocurría en las reuniones mensuales. Me preguntaba sobre cómo iba la evaluación de impacto ambiental. Hablamos con el subsecretario sobre el razonamiento comunitario de Dominga. Ello porque había un movimiento llamado Modema en La Higuera que estaba preocupado del medio ambiente y había incidido en la paralización del proyecto. Público conocimiento es, su señoría, que el proyecto en definitiva fue paralizado y está nuevamente tratando de ir adelante. El subsecretario me preguntaba qué posición tenía Modema con el proyecto. Me preguntaba cómo se estaba relacionando Dominga con la comunidad. Cuando hablamos de infracción a los deberes del cargo, su señoría, y el deber de abstinencia, de abstención que está establecido en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, a esto es a los que nos referimos.
Y es por eso que la acusación particular deducida por el Consejo de Defensa del Estado y los demás querellantes están basadas en el núcleo fáctico de la acusación que ha señalado el Ministerio Público y han sido incorporados antecedentes de la investigación que también han sido incorporados por el Ministerio Público, con la única diferencia que nosotros los hemos expresado directamente, sin hablar de todos los demás antecedentes que en la oportunidad procesal haremos presentes para efectos de acreditar la veracidad y la certeza de estos hechos para fundar la imputación por el artículo 248 bis del Código Penal que hacen procedente la oposición del Consejo de Defensa del Estado y los demás querellantes a este procedimiento abreviado. Señoría. Sí, muy... Sí, no se preocupe, Muy breve, ya. no le voy a dar la lata, Pido ya señoría. demasiado. A ver, dos consideraciones concretas. La primera, independiente que mantenemos todo lo señalado en relación a la posibilidad de poder acusar con hechos que van más allá de la última reformalización, hago presente, su señoría, que respecto a aquellos hechos que sobrevivieron a la mutilación de la formalización inicial ejecutada por el Ministerio Público, cabe señalar de que se mantiene uno de los supuestos de vulneración al principio de probidad, que finalmente es aquella infracción al deber de cargo en que se funda la imputación del artículo 248 bis del Código Penal. Y me refiero específicamente al supuesto del numeral 5 del artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.575, que indica que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa la siguiente conducta. Me refiero solamente a la número 5. Aceptar en razón del cargo o función para sí donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. O sea, su señoría, aún que uno aceptara, cosa que no hacemos de ninguna manera, el argumento relativo a la limitación de la reformalización, igualmente prevalece la atribución o la calificación jurídica que nosotros hemos señalado en relación precisamente a que acá se ha aceptado, incluso se ha requerido, un privilegio, en este caso una naturaleza económica, habla de cualquier naturaleza. Segunda consideración, su señoría. Bueno, ¿cómo se debe evaluar la acusación que hemos efectuado por parte del Tribunal de Garantía en esta sede, en este momento procesal? Bueno, resulta que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago se ha pronunciado explícitamente acerca de esto en forma unánime en la resolución dictada en rol 2700-2016, en cuyo considerando cuarto se señala lo siguiente. La ley en parte alguna faculta al juez de garantía para efectuar una suerte de examen de plausibilidad exhaustivo de la pretensión que el querellante formula en su acusación particular para justificar el requerimiento de pena superior al límite del artículo 406, como sí lo manda de manera bastante más explícita, en cambio, ante la solicitud para que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Y que la inteligencia del tenor del artículo 408 permite razonablemente sostener que el control del juez debe limitarse a constatar que se ha requerido esa pena superior en razón de la propuesta de calificación jurídica del hecho, forma de participación o concurrencia de modificaciones distintas a las pretendidas por el Ministerio Público. Es un examen de plausibilidad, su señoría. Y creemos que a partir de lo sostenido por estos intervinientes, en especial por lo afirmado por parte del Consejo de Defensa del Estado, a lo cual me adhiero, no haré lectura de otros antecedentes, la verdad es que se cumple con ese estándar y por lo tanto lo que corresponde es que se rechace la solicitud de procedimiento abreviado. No es que se rechacen las acusaciones, ahí se dijo, mire, es que tiene que rechazar la acusación, no. El debate es si procede
el procedimiento abreviado. Y para hacer ese análisis se formulan acusaciones. Y a partir de su ponderación no se decide aceptar o rechazar una acusación. Se decide, se da lugar o no al procedimiento abreviado. Y si eso es así, entonces obviamente prevalece la imputación del Ministerio Público. Si no es así, los efectos procesales están en el artículo 410. Es todo, su señoría. Una consulta más bien para no estar escuchando registro. Yo entiendo que, a ver, los querellantes en general formularon su acusación particular sobre la base de los hechos, digamos, de alguna manera que están contenidos en la acusación fallida, parece, ¿no? No, en la formalización de 4 de marzo de 2015. Claro, porque en la primera hay algunos, no está igual que lo que ustedes mencionaban. Yo me imagino que es conforme a la que quedó en la acusación que fue, por así decirlo, dejada sin efecto con motivo de la reapertura. Eso parece que no. ¿De la investigación que fundan la acusación de mi? Sí. Sí, la idea no es... Sí, no, para no estar... no es lo mismo la acusación fallida que la formalización de 4 de marzo de 2015 técnicamente, más allá que efectivamente los hechos son los mismos. Ya, pero los hechos de esa acusación parece que eran los... De la formalización. La última formalización antes de la acusación, por así decirlo, ¿no? De la formalización de marzo de 2015, su señoría. Sí, es lo que pasa que la acusación...
Bueno, se resuelve entonces, estamos en la incidencia planteada por la defensa. Bueno, en términos generales puede decirse que, bueno, estamos en la etapa de discusión en relación a la procedencia o no del procedimiento abreviado respecto a un Pablo Wagner. Previa a esta solicitud y entiendo dentro de los trámites propios de este procedimiento y sobre su procedencia, incluso previa a hacer la consulta que establece como requisito la ley para resolver en conjunto si eso no procedente del abreviado, se plantea una incidencia según la cual la defensa del señor Wagner pide que se tengan por no presentadas las acusaciones particulares efectuadas verbalmente en audiencia por los querellantes Consejo de Defensa del Estado, Fundación Ciudadano Inteligente, los señores diputados indultados ya representados por los abogados presentes en audiencia y también por la querellante de Viviarías La Argentina. Bueno, en síntesis puede decirse que esta incidencia se funda en que habría infracción al principio de congruencia en la medida que en la exposición de sus cargos los querellantes antes singularizados habrían incorporado hechos en sus acusaciones que no están comprendidos en la formalización del Ministerio Público y que fue comunicada el día de ayer al señor Wagner mediante lo que se denomina la reformalización de investigación. Bueno, conferido el traslado a los demás intervinientes, puede decirse que el Ministerio Público estuvo de acuerdo con lo planteado por la defensa en términos generales y los querellantes más bien sostienen que no debe darse lugar a la incidencia, planteando en términos generales que el núcleo fáctico de la imputación de las acusaciones particulares dice relación con los cargos formulados por el Ministerio Público el día de hoy y que en todo caso, ¿no es cierto?, según algunas alegaciones, en este caso del Ministerio Público, los hechos de las acusaciones particulares en todo caso están en correspondencia por diferentes elementos de investigación y que, de acuerdo a la Fiscalía, fundarían incluso la acusación del Ministerio Público. Bueno, sin perjuicio de los puestos y entendiendo que estamos en una etapa previa incluso a la resolución de la procedencia del abreviado, considerando que falta aún hacer la pregunta respectiva sobre la eventual aceptación de hechos y antecedentes por parte del imputado, haciéndome cargo en este caso de la incidencia planteada, bueno, hay que no puedo dejar de considerarlo ya resuelto por este magistrado en una incidencia planteada el día de ayer por la defensa de los imputados hoy condenados, Carlos Alberto Delano Abbott y Carlos Eugenio Lavín García Huidobro. Por cuanto creo en eso estriba la principal cuestionamiento que se hace por parte de la defensa, en este caso a la acusación particular formulada por los querellantes. Y esto dice principalmente en relación con que cuáles son los hechos de la acusación conforme a los cuales tiene cabida o podría tener cabida este procedimiento abreviado, y esto también está vinculado asimismo con la facultad del Ministerio Público para reformalizar sobre este particular. Este magistrado ya resolvió el día de hoy en la mañana a una incidencia anterior en términos que el Ministerio Público tiene la facultad autónoma y exclusiva de ejercer la acción penal. Dentro de esas facultades está la de formalizar investigaciones en los casos que establece la ley. En este caso, o vinculado con esto, ¿no es cierto?, es una práctica, se determinó también, asentada y que se estima que no infringe la ley,
considerando los principios que están en juego. Bueno, por un lado están las decisiones estratégicas que va tomando la Fiscalía a medida que avanza el proceso, con miras a determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los hechos punibles que seriamente puede llevar a juicio, conforme a los antecedentes que tiene. Y también, por otro lado, no menos importante, o de lo más importante, es la garantía que tienen los imputados de conocer oportuna, adecuadamente y en forma concreta cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado, con miras a preparar adecuadamente su defensa. Es relevante en este caso la aplicación del principio de congruencia establecido o el cual se desprende de las normas de los artículos 259 del Código Procesal Penal y 341 del mismo texto legal. Bueno, el artículo 259 del Código Procesal Penal, en su inciso final, señala que la acusación solo podrá referirse a los hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Por su parte, la norma del artículo 341 del mismo texto legal establece que la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. En relación al procedimiento abreviado, y en el entendido que al tramitar un procedimiento abreviado, hay una tramitación que es más breve, concentrada que en un procedimiento normal, en los cuales normalmente en un procedimiento ordinario, ¿no es cierto?, se formulan acusaciones de la Fiscalía, acusaciones particulares, se van resolviendo y a medida que se resuelven, ¿no es cierto?, posteriormente se discute en la preparación de juicio oral aquellas imputaciones con miras a preparar adecuadamente el juicio y definir la prueba que se va a rendir. Y en relación a la presentación de las acusaciones particulares en el día de hoy, si bien el tribunal entiende que no tiene facultades para tenerlas por no presentadas, son intervinientes habilitados, ¿no es cierto?, que han formulado en su momento querellas por delitos contra la función pública y los cargos que permanecen subsistentes por parte de la Fiscalía dicen en relación con delitos de aquella naturaleza. Lo cierto es que al referirse la ley en cuanto a la intervención de los querellantes en esta audiencia, da cuenta en la norma artículo 407 en cuanto a la oportunidad determina que para solicitar el procedimiento abreviado, una vez formalizada la investigación, la tramitación de la causa conforme a las reglas del procedimiento abreviado podrá ser acordada en cualquier etapa del procedimiento hasta las audiencias para evaluación del juicio oral. Si no se hubiera deducido a una acusación, el fiscal y el querellante en su caso la formularán verbalmente en la audiencia. Por su parte, el artículo 408, relativo a la oposición del querellante, determina que el querellante solo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y como consecuencia de ello la pena solicitada excediera el límite señalado en el artículo 406. Esto es, más allá que pueda señalarse, ¿no es cierto?, que hay
antecedentes de investigación que pudieran dar cabida a una amplitud o una ampliación de los hechos de la formalización, lo cierto es que la acusación particular de los querellantes no puede admitirse sino en la medida que se adecúen a los hechos de la acusación que formuló el Ministerio Público, o mejor dicho, a los hechos de la formalización de investigación que se efectuó al señor Wagner el día de ayer, y no pueden incluirse en las mismas hechos distintos a los que señaló el señor fiscal el día de ayer en relación al señor Wagner. Si el tribunal admitiera trámite en esos términos, ampliando los hechos de la acusación de los querellantes particulares, obviamente habría una flagrante vulneración del principio de congruencia, no podría condenarse, ¿no es cierto?, al imputado por hechos no contenidos en la acusación, que por su parte tampoco pueden ser ampliados más allá de lo que se fueron comunicados mediante la reformalización el día de ayer. De tal manera, y conforme a las normas señaladas, este magistrado, bueno, acoge parcialmente la petición e incidencia planteada por la defensa en la medida que únicamente se tiene a los querellantes por adherir a la acusación únicamente en relación a los hechos que fueron materia de formalización por el Ministerio Público el día de ayer. Y bueno, vamos a suspender la audiencia. Mañana seguimos con la pregunta al señor Wagner y resolvemos en definitiva la procedencia de la verdad. Aquí solamente recibimos la incidencia. Señoría. Dígame. Muy breve. Su resolución fue: se tenga por adherido a los querellantes. ¿No será, se tiene presentada acusación particular Sí, solo por tiene razón. los hechos Sí. ¿Se tiene? de la reformalización? Sí, tenemos por formulada las acusaciones particulares únicamente en relación a los hechos en materia de formalización del día de ayer y que son coincidentes con la acusación del Ministerio Público, ¿no es cierto? Y aquí podemos complementar, obviamente, considerando que Queda en todo caso pendiente para mañana entonces la resolución respecto a la oposición. de la procedencia igual queda pendiente, solamente no hicimos cargo del incidente. Bueno, quizás complementar en el sentido resuelto que los hechos, digamos, están asentados, ¿no es cierto? Y lo que queda por discutir es si en los términos que establece la ley para la oposición de los querellantes si puede darse una distinta calificación jurídica de los mismos y si la pena, ¿no es cierto?, excede o no el marco penal respectivo, una vez que le preguntemos al imputado sobre si va a aceptar o no. Suspendemos la audiencia. ¿A qué hora mañana, magistrado? ¿Mañana a qué hora, su señoría? No, ¿tú tenías otra? ¿9? ¿Ah? Se suspende la audiencia y para seguir con su continuación el día de mañana en esta misma sala a las 9 de la mañana. ¿Ya? Eso es. Gracias, magistrado. Seguimos mañana.